Vayan por favor a Romanos 8, 28, también lo tienen ahí en sus boletines. Este pasaje, como ustedes ven, es realmente asombroso. Tenemos mucho que estudiar todavía este pasaje. Tan solo ese versículo ya llevamos varias predicaciones y aún no lo terminamos, porque hay algunas palabras muy importantes que necesitan ser analizadas. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la palabra clave en este mensaje. Realmente asombroso la gran cantidad de cosas que hemos estado estudiando en Romanos 8, muchas cosas, pero creo que le hemos sacado provecho de alguna u otra manera. Más que ningún otro capítulo, de verdad. Y en particular el versículo 28 que acabo de leer, podríamos decir que hemos hablado de todo y sin embargo todo ha sido en base a la seguridad del creyente. Quiero que me pongan mucha atención en base a todo eso. La seguridad del creyente. Y bueno, pues sin duda has de recordar el caminar diario del creyente. Tú lo sabes en tu propia experiencia, nuestro peregrinar por este mundo. Vivimos en un mundo caído, en un mundo degradado por el pecado. Vivimos encerrados en esta humanidad de pecado. ¿Me explico? En esta humanidad de pecado, y ahí está nuestra lucha constante. Y por eso este capítulo nos enseña cómo el creyente gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y como lo hemos explicado, esta manifestación gloriosa será cuando Cristo venga, por supuesto, a reinar sobre la tierra los 1000 años, o sea, 1000 años, y vendrá con los hijos de Dios, o sea, con nosotros también. Y creo que también has de recordar que estamos analizando el versículo 28 con 3 cosas importantes. Lo voy a leer nuevamente. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Y dividimos en 3 partes muy importantes este versículo. Tan solo este versículo, Lo dividimos en los beneficios de la seguridad, 2, el propósito de nuestra seguridad, 3, el origen de nuestra seguridad, 4, el objetivo de la seguridad, y el versículo 29 lo vamos a ver, en el versículo 30, el propósito de la seguridad. Así que ustedes recuerdan que vimos ya los 2 primeros son los beneficios de nuestra seguridad y el propósito de nuestra seguridad. Y cuando estudiamos el segundo, el propósito de nuestra seguridad, solamente es para poder hilar lo que ustedes escucharon en aquella ocasión y por supuesto para hilarlo con lo que ahora vamos a estar diciendo. Vimos en el versículo 28 con la frase: todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Pues no dicen amén, hermanos, pues. Correcto. Todas las cosas les ayudan a bien. Aquí hay una frase muy importante. Todas. O sea, la totalidad de las cosas que sucedan en tu vida son para bien. Todo lo que pasa en nuestra vida tendrá que ser un propósito para nuestro bien eterno. Y estudiamos las cosas buenas y las cosas malas. La misma Trinidad, ¿se acuerdan ustedes? Dijimos que está involucrada realmente en esta seguridad para nosotros. Todas las cosas les ayudan a bien. Y dijimos que en las cosas buenas, que serían el poder de Dios, la sabiduría de Dios, sus promesas, su protección, etcétera, etcétera. ¿No? Y luego vimos las cosas malas, que son malas entre comillas.
no son malas en sí porque Dios las permite en tu vida. Y vimos que las cosas malas trabajan para nuestro bien también en tu vida y en la mía. Parece que no, pero es para nuestro bien. De repente lo que nos esté pasando, podemos decir, wow, esto es para bien, no puede ser posible, ¿no? Pues sí, es para tu bien. El sufrimiento es lo más relevante en la vida de los creyentes. Así que el sufrimiento trabaja para tu bien. Que no se te olvide eso. Porque nos enseña, mira, número uno, nos enseña a ver nuestro pecado. Nuestro pecado. Y como consecuencia en andar en santidad. Él está trabajando para hacernos conforme a la imagen de su Hijo, lo que dice ahí en el versículo 29. ¿Y sabes qué? Él tiene que hacerlo de esa manera. Recuerda que también la lucha en la tentación nos ayuda a bien. Vas a decir, no puede ser. Pues sí, nos ayuda para bien, porque cuando vemos venir la tentación, ¿qué hacemos? Nos refugiamos en Cristo, ¿no? Ahí está, nos refugiamos en la oración. No obstante, también el pecado trabaja para nuestro bien, aunque parece que no. No en el sentido de que sea un instrumento de justicia. El pecado no es un instrumento de justicia. Pero por la naturaleza de la gracia y la misericordia de Dios, nos ayuda a venir en arrepentimiento y fe. Él lo tiene que hacer así. Y muchas veces somos más necios de lo que pensamos. Y a veces el apretón es más fuerte. Como cuando aprietas una tuerca, ¿no? El apretón es más doloroso. Y solamente así nos damos cuenta de cómo tenemos que depender absolutamente de nuestro Padre Celestial. Entonces, después de estudiar los beneficios de la seguridad, el propósito de nuestra seguridad, ahora nos lleva a la siguiente parte del versículo y regresamos a Romanos 8:28 y vemos que solo hay una manera de haber sido receptores de su seguridad, de la seguridad, una manera, y la única manera de amarlo es cuando entendemos el origen de su seguridad o de la seguridad. Esto es algo muy profundo cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, y aquí está la frase por la que vamos a basarnos, en la que vamos a basarnos el día de hoy. Conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Por eso ahí en su boletín, si es que lo tienen, le he puesto como subtítulo, ¿cómo es el llamamiento de Dios? Si te das cuenta. Entonces la única razón por la que amamos a Dios es porque somos ¿qué? Llamados. Y así como nuestro Dios se origina, su amor, mejor dicho, se origina en Dios, sucede lo mismo con nuestro llamado para pertenecer a la familia celestial. Pero tenemos que ver la palabra llamados. Mira, nunca se utiliza en las epístolas del Nuevo Testamento a alguna invitación externa. Siempre significa lo que los teólogos han escrito como un llamado eficaz. O una solución eficaz. Aquí está el origen de nuestra seguridad, hermanos. Y esa es la seguridad, se determina en nuestro llamado en varias cosas. Mira, las vamos a analizar, pero se identifica con varias cosas. Número uno, nos hace un llamado para ser sus hijos, ¿no? Número dos, un llamado para ser santos. 3, nos hace un llamado a la comunión. 4, nos hace un llamado para ser fieles. 5, un llamado a tener paz. 6, nos hace un llamado a la libertad. 7, a la esperanza. 8, nos hace un llamado para servir.
9 nos llama a padecer por causa de Cristo. Y 10 nos hace un llamado al ministerio. Fíjate nada más. Tan solo con esa palabrita. Parece que no, pero hay mucho que estudiar en esto. Y aún hay otros más, pero todo se relaciona con la salvación y la seguridad del creyente. Vamos a ver cuántos alcanzamos a ver el día de hoy. Yo creo que los vamos a ver todos porque no es mucho. Realmente vamos a verlo como a vuelo de pájaro, ¿no? Vamos a ver el primero. Nos hace un llamado para ser sus hijos. Y tú sabes, literalmente significa ser traído a la salvación. Tú no viniste solo. Tú no viniste porque eres muy cristiano, quieres ser muy cristiano o quieres ser muy espiritual, para nada. Tú viniste porque Cristo te llamó. El versículo 30 explica: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. Así que estamos hablando aquí sobre el acto divino que se inicia en la salvación y la protección del creyente. Además, la perfección, porque al final también dice en el versículo 30, ¿te acuerdas? No solamente termina justificó, y a los que justificó, a estos también que glorificó. Llegará un momento en que lleguemos a la gloria de Dios. Llegará un momento en que tengamos cuerpos glorificados cuando Cristo venga por su iglesia. Y Él nos dé un cuerpo glorificado. Y ahí está, precisamente. Ahora, realmente hemos sido llamados no según nuestro inicio, nuestra percepción, para nada. No según nuestro propio objetivo, no en función a nuestro propio plan, no de acuerdo a nuestra propia voluntad, ya se los dije, tampoco es en función a nuestra propia supuesta sabiduría o nuestra propia elección o decisión. Hemos sido llamados a ser salvos por el propósito eterno de Dios. Y es debido al llamado de Dios que nos transforma y nos da la salvación y nos persevera hasta que venga Cristo por nosotros. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó, fíjate, y llamó, aquí está todo el proceso, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ojo a eso, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí está el llamado desde antes de la creación del universo mismo, ¿no? La esperanza inconfundible del creyente se ve fortalecida por el hecho de que Dios nos ha llamado a la salvación desde antes de la fundación del mundo, desde antes. Pero mira, no solamente queda hasta ahí. Número 2, nos hace un llamado para ser santos. Esto estaba yo hablando el día de ayer precisamente en la conferencia. No solamente para que quede ahí el llamado, ya eres cristiano, te manda un llamado a ser santos en el sentido práctico, porque hay una santificación. Ayer decía yo claramente, hay una santificación pasada, cuando nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que no la podemos ver, pero está ahí ya con nosotros. Hay una santificación presente, que es la que estamos viviendo, y hay una santificación futura, que es la que veremos cuando estemos en su presencia. ¿Se dan cuenta? Ahora, nos hace un llamado para ser santos, no solamente para comprender la identidad de los santos en el momento de la conversión, sino que debemos vivir en todo momento en santidad. Esto es realmente un esfuerzo maratónico, monumental. Es decir, si somos llamados santos desde que recibimos a nuestro Salvador, ¿qué pasa ahora? Representamos lo que somos como una embajada.
Una embajada americana representa a Estados Unidos, ¿no? La que está aquí cerca. Y cualquier otra embajada. Entonces nosotros somos representantes de Cristo. Del cielo, pues. Aunque todavía no estamos allá, ni sabemos cómo es. En realidad hay algunos pasajes que nos dicen más o menos cómo será. Esencialmente por ahí, después de que Cristo establezca su reino milenial, vendrá la ciudad santa, pero no quedará hasta ahí, llegará hasta cuando estemos en su presencia eternamente. Entonces, mientras tanto, representamos lo que somos, nuestras actitudes deben evidenciar lo que decimos ser. Lo que decimos ser. Primera de Corintios 1:2. Fíjate lo que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, fíjate cómo eran estos, eran carnalotes con ganas y de todas maneras, ¿cómo les llama? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eso está diciendo Pablo. Estamos llamados a apartarnos del pecado, a vivir en santidad. No es un llamado para tener un nombramiento solamente. O sea, sí lo tenemos, el nombramiento como cristianos, pero a veces hay muchos cristianos que no representan realmente a Cristo como debe ser. Solamente parece que tienen una etiqueta en la frente en decir que lo son. Pero su comportamiento dice mucho de ellos. Deja mucho que desear. ¿Por qué creen que no hay mucho convertido? Precisamente porque no representamos lo que debemos ser. Un llamado a la práctica de la santidad, lo que decía ayer, y principalmente vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, lo que también cité el día de ayer. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16, cuando dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Imagínate como decimos, ¿no? Qué paquete, ¿no? O sea, así como Él es, debemos ser nosotros. Difícil, y yo les decía ayer, imposible. Porque aún estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado, aún estamos en un cuerpo que todavía tiene mucho que trabajar. Estamos en un cuerpo susceptible al pecado y en todo momento podemos estar cayendo. Aún pecamos, pero nuestros pecados son circunstanciales, son por decir así, de vez en cuando, debería de ser así. Pero estamos en un cuerpo y estamos en la lucha constante. Los creyentes somos entonces representantes, embajadores de Cristo y somos atraídos por la pureza para hacer lo que Dios le agrada, no lo que a ti te agrada. Posiblemente te agradan muchas cosas de este mundo, pero no debes hacerlas. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados, dice ahí Pablo, del pecado, ahora que ya son libertados ustedes y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta frase de la vida eterna, por supuesto que la tenemos desde un principio. Ya cuando somos cristianos ya tenemos la vida eterna, pero se refiere más bien a la vida eterna que tendremos con Cristo. La evidencia de una vida que ha sido liberada de la esclavitud debe ser revelada. No es una credencial, no es un número, no es porque vengas a la iglesia, tampoco,
Te lo digo de verdad. No estamos jugando aquí. No porque des mucha ofrenda. No, para nada. No porque vengas a los estudios bíblicos, tampoco. No porque sea alguien pastor o siervo o diácono o lo que sea. No, es por lo que Dios hizo en ti y en mí. Por la santidad que estás de alguna manera responsabilizado a cumplirla en toda vuestra manera de vivir. Entonces, la evidencia de una vida de liberación, o sea, liberada de la esclavitud, es cómo estamos representando a Cristo en nuestra vida diaria. Hay que asegurarnos. En tercer lugar, nos hace un llamado a la comunión. Esto es muy importante, porque mira, ustedes saben que esta característica, como las demás, estamos mencionando constantemente, y aunque está también relacionada con la salvación, es una clara manifestación de nuestra relación con el Señor. Los primeros cristianos marcaron prácticamente la línea. Los primeros cristianos nos dieron de alguna u otra manera su ejemplo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban, fíjate, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí está entremezclado, por supuesto, no solamente la comunión con los demás cristianos, sino la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero además, esto significa la cena del Señor, la mesa del Señor. Entonces ustedes ven que no era la oportunidad de juntarse por juntarse. Ellos se juntaban todos los días. Imagínate, si los domingos apenas si llegan con dificultad, no lo digo por ustedes, porque ustedes llegan bien, ¿no? En otras iglesias, no en esta, ¿verdad? Entonces, esto era para aprender cómo se relaciona la mesa del Señor con el creyente. Los elementos que tomamos en la mesa del Señor son el pan y el vino, aunque no es vino de verdad, para que no vayan a venir por eso. No, es que hay iglesias que lo toman con vino de verdad. Yo cuando estaba bien chavo en Cristo, yo hasta me formaba 3, 4 veces para que... Porque a ver si me toca algo, ¿no? No. No quiero hacer de esto un chiste. Es muy, muy en serio la mesa del Señor. Es cuando recuerdas el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que son dos elementos importantes que se representa en el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Así que es muy importante, por eso la cena del Señor es importantísima. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, ¿te acuerdas? Os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la verdadera comunión. La comunión aquí no equivale a algún tipo de relaciones sociales solamente por hacerlas. Lo que Juan dice es que sus lectores debían hacerse partícipes con él en su posesión de la vida eterna, y el anuncio de que les daba era para su comunión verdadera, y que sea principalmente con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Así que de cualquier manera aquí está implícito el llamado a la seguridad del cristiano. Seguridad de la salvación. En cuarto lugar, nos hace un llamado para ser fieles. Todos sabemos que la Escritura es muy clara al respecto. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte. Fíjate lo que te dice. Y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte.
Todos sabemos que la Escritura es muy clara. Nuestra fidelidad es prácticamente la que demuestra nuestra identidad como hijos de Dios. Solo que hay toda clase de fidelidad. Fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad a la oración. ¿Cómo estás en la oración? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Te levantas y dices ahí 2 Padres Nuestros y 3 Aves Marías o qué? No, ¿verdad? Se supone que oras de verdad, un tiempo valioso, y de esa manera estamos demostrando que somos hijos de Dios. Entonces, fieles a la palabra, fieles a la oración, a tu obediencia, fieles también a la iglesia local que es donde te puso, fieles a los estudios bíblicos. Luego yo de repente tengo como 40, 50 en mi estudio bíblico y solamente asisten como 30, ¿no? 25, cuando mucho, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Ahí está nuestra infidelidad hasta cierto punto. No estoy diciendo infidelidad en el sentido de que traicionemos el nombre de Cristo y estemos buscando por otro lado. No, pero sí a lo que Él nos ha dejado, lo que Él nos ha trazado en su palabra, lo que constantemente vemos y escuchamos en la Biblia. Y creo que este pasaje de Apocalipsis 2:10, cuando dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, une todos los conceptos de fidelidad. Dios espera tu fidelidad y la mía. Nuestros parámetros a veces son muy relajados. Bajo nuestro propio criterio, el compromiso que hacemos en cualquier cosa no es tan serio como debiera. No quiero que nos identifiquemos como cristianos light. ¿Sí sabes lo que quiere decir? Como los refresquitos que no tienen azúcar, ¿no? No quiere decir que sea el azúcar buena, no. Me estoy refiriendo a que somos cristianos medio cristianos, como dijéramos. O como decía en el estudio, ¿es cristiano tu esposo? Pues un poquito. Le gusta venir, sí. Sí, o ya merito se convierte. No, o eres o no eres. Se acabó. No hay nada gris aquí. Y Pablo los anima en todos los sentidos a ser fieles a Cristo cuando les decía a la iglesia de Efesios 1:1 y en Colosenses 1:2 que la iglesia debe de responder al llamado a ser fieles. Y si dices amar a Dios, si tú dices que le amas, si tú dices que vienes a la iglesia y le quieres decir a alguien más, yo voy a la iglesia cristiana remanente, o bueno, pues entonces representa lo que realmente dices, ¿no? Quinto lugar, nos hace un llamado a tener paz. Si existe algo que debe ser como un sello inimitable del creyente, es la paz que tienes en medio de cualquier situación. Por favor, quiero que noten un pasaje muy conocido de ustedes que si bien lo usamos a cada momento, en momentos críticos más bien lo usamos, porque eso sí, tenemos nuestros pasajes específicos, ¿no? Para leer cuando te encuentras angustiada, angustiado, cuando estás, cuando debes un chorro de lana, ¿no? Cuando, híjole, hablaste mal de alguien o cuando dijiste una grosería, se me salió, Señor, se me salió, ¿no? Pero tenemos como nuestros pasajitos ya seleccionados para decir, ay, voy a ver el pasaje que corresponde a la mentira que dije, ¿no? ¿Puedes encontrarlos? Claro que sí, los vas a encontrar. ¿Y de qué sirve que los estés repasando y repasando y repasando si no te corriges? ¿O no me corrijo?
¿De qué sirve? Este no es un libro cualquiera, es el pensamiento de Dios, salido del pensamiento y el corazón de Dios mismo. Y tenemos que usarlo en los momentos adecuados también, por supuesto. Si vas a Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, si te acuerdas cómo empieza, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Les voy a leer algunas notas de lo que dice el pastor MacArthur en alguno de sus comentarios de la Biblia. Dice, con respecto a la paz de Dios, al creyente se le promete calma y tranquilidad interior si tiene una actitud de gratitud basada en su confianza inamovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Fin de la cita. Ahí está. Y la frase sobrepasa todo entendimiento, ya que estamos en este mismo pasaje. Bueno, mira, se refiere al origen divino de paz. Viene de Dios, por supuesto, y trasciende el entendimiento y a la lógica del ser humano. Por tanto, todo puede pasar en el cristiano, pero el verdadero creyente permanece en paz en medio de cualquier situación porque proviene de Dios esa paz. Y noten que todavía nos dice, y Él guardará, es un término aquí militar, muy importante, que significa bajo vigilancia constante. Él guardará, te va a guardar. Fíjate, es la paz en medio de la ansiedad, la paz en medio de la duda, en medio de la congoja o el temor. Por eso dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué tiene que tener un cristiano miedo? ¿A qué? ¿A un monstruo que te va a jalar los pies en la noche o qué? No puede ser. También Isaías 26:3 también, y tú te has de acordar de ese versículo que es muy importante. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Fuerte, porque en ti ¿qué? Pues nomás oigo de este lado, como que de este, los veo medios flojos a ustedes. Bueno, ahí está. No obstante, mira lo que dice Colosenses 3:15. Si pues habéis resucitado con Cristo, aquí es un sí condicional, ¿eh? Este es un sí, si es que, ¿cómo decir eso? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué más? 6. Nos hace un llamado a la libertad. Fíjate, esto es muy importante, evidentemente proviene de la salvación que Cristo nos ha dado, nos ha otorgado, pero Él ha destruido nuestras cadenas. Ya no estás amarrado, ya no estás con grilletes por Dios. Ya no estamos bajo ningún yugo de esclavitud. El pecado ya no es nuestro estilo de vida. Hemos sido libres por la obra maravillosa del sacrificio de Cristo. Ya tienes que haber roto esas cadenas. Por supuesto que lo que hace el Espíritu Santo es eso. Rompe tus cadenas para ser libre. Y si te vas a ser esclavo, que seas esclavo de Cristo. Sí. Esa es nuestra libertad. Qué maravilla, ¿no? Imagínate
ser esclavo de Cristo, como Pablo decía. Entonces, por tanto, es imposible que un verdadero creyente pueda volver a convertirse en un esclavo. Es imposible. De ninguna manera. Tú puedes ver lo que Pablo escribió en Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice así. Si ya lo encontraron, hay quienes lo encuentran, pero rapidísimo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Lo estás viendo? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí lo tienen ustedes, el apóstol Pablo está diciendo que es imposible moverse del sitio que Dios nos dio. Estamos completamente firmes porque estamos seguros en Él. A eso fuimos llamados, a vivir libres de las cadenas que teníamos. Cristo nos dio esa libertad, nos liberó, no fueron nuestros esfuerzos, ni nuestras buenas obras, ni lo intelectual que seas, ni lo rico que seas, ni lo guapo que seas. Es una libertad que debe ser comprendida, no para hacer lo que queramos. Escúchame bien. Una libertad no para hacer lo que queramos, es para hacer lo que debemos hacer. Gálatas 5:13. Apúntale ahí en el boletincito. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. ¿Fuisteis llamados? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está lo que te estoy diciendo. No es para hacer lo que uno quiera, sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, tú te pones a la orden con un hermano. Estoy para servirle. Soy fulanito de tal, tengo esta carrera o tengo este trabajo, estoy para servirle. Servíos por amor unos a otros. Qué maravilla, ¿no? Ese es el llamado a la libertad que Dios nos concede. Es importante entender que la palabra ocasión, aquí libertad, que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La palabra ocasión era utilizada para señalar una base central de operaciones militares. Era utilizada, en otras palabras, la carne siempre está lista para sorprenderte, ¿no? ¿No es cierto? Siempre va a estar lista para sorprendernos. Y parece que Pablo contrarresta ese peligro sirviéndonos unos a otros por amor. ¿Lo estás viendo? Los hermanos identifican su libertad cuando están sirviéndose unos a otros. Ese es el propósito. Y a propósito, en séptimo lugar, nos hace un llamado a servir. Servir en la iglesia. El primer servicio que damos es a tu esposa, a tu esposo. Y cuando están chicos, los niños, a tus hijos, ¿no? A tu familia. Ya pasados los 18 años ya están viviendo de a gratis ahí en la casa. Ya, a ver cuándo ya te lanzas, ¿no? Por ahí. ¿O no? Están viviendo ahí, gorreando ahí la comida y no son productivos, man. Ni el plato, ni siquiera el plato donde comen se lo lavan, man. ¿No es cierto? Un montón de ahí pues, ya ni sigo porque me voy a enojar. No, mis hijos siempre lo hicieron, pero nada más lo hacían a un lado. No, mi mamá tenía la culpa a veces. No, hijito, no laves ese plato. Por eso estamos las mujeres. Ay, mamá, deja que lo lave. Son chavos que ni siquiera tienden la cama. ¿Dónde está el servicio ahí? En ningún lado, ¿no? Servir con alegría, dice el Salmo 102.
Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Ahora es muy importante que aquí el servicio se dirige más que nada hacia servir a Cristo, pero se inicia en casa. Ahí se inicia, por supuesto. Un texto que me impresiona mucho para mí principalmente cuando Pablo habla del servicio en 1 Tesalonicenses 1:9. Dice ahí él, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, fíjate nada más, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir. Inmediatamente de haber sido redimidos, inmediatamente de su conversión, se pusieron a servir. ¿O qué vamos a hacer? ¿Todo el tiempo sentados? Hay gente que está años y años sentado recibiendo, nada más, recibiendo. Están pero gordos, espiritualmente hablando, no sirven en nada. Y cuando le dice, oye hermano, ¿no quieres hacerme el favor de hacer esto, de limpiar ahí los cristales? ¿Yo? Sí, tú, ándale. Ay, no, hermano, es que las trabas, ¿no? Y había otros que nos decían, yo quiero servir. Sí, quiero predicar allá enfrente. Y decía, bueno, no, mira, pero comienza limpiando los baños. A ver, si no lo hacen en su casa, menos aquí. ¿Se dan cuenta? A veces el servicio nos tiene que humillar, tiene uno que bajar la cabeza. Uno tiene que bajar la cabeza y decir, sí Señor, donde tú me pongas, ahí estaré sirviendo. Estamos hablando aquí el versículo que leí es de la iglesia de Tesalónica. Habían primero abandonado su antigua forma de adoración a los ídolos, a quienes servían, y cuando se convirtieron, buscaron servir al Dios vivo y verdadero. Sin duda quedó en ellos muy presente la enseñanza de Jesús cuando dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te acuerdas o no? Cuando la conversión es auténtica, hermanos, el servicio al Señor es inevitable. Ese es uno de los llamados más importantes que el Señor te hace. Es una manifestación total de nuestra entrega. Si antes servíamos como los tesalonicenses a los ídolos, ya llevamos nuestras florecitas a la virgencita de no sé qué, ¿no? El Día de los Muertos, ahí estábamos poniéndoles calabaza y no sé qué tanto en las tumbas, ¿no? Muchos vienen de esas, ¿cómo se les llama? Tradiciones, man. Les ponen guisados ahí, no sé qué. Según ellos se los comen. ¿Qué se los van a comer? Son los que andan limpiando ahí el cementerio, hombre. Les toca buen comelitón a esas personas, ¿no? Bueno, pues si antes hacías eso, ahora ven a limpiar los baños, por favor. Ah, ¿verdad? Hermanos, esto es lo que debemos hacer. No es ser cristianos no es para andarse ahí creyendo o viendo a los demás abajo del hombro. No es para sentirnos orgullosos, no, al contrario, baja la cabeza y espera órdenes de parte del Señor a ver dónde te quiere poner. Así comenzó conmigo. Yo comencé cargando los aparatos, estos que ven aquí. Bueno, no estos, otros ya más viejitos. Cargando aparatos. Así estuve muchos años. Y poco a poco el Señor
vio mi fidelidad y yo buscando verdaderamente que el Señor, pues, buscando su voluntad en nuestra vida. Y bueno, ahora, esa entrega de servir a Dios vivo y verdadero lo dice también en Romanos 12:11, y lo digo por este momento, por lo que estoy diciendo. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fíjate nada más. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El servicio es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es un llamado a que no puede ser negado ni negociado de ninguna manera, y que no es solo no solo al Señor, sino se extiende a los mismos hermanos. Y Hebreos nos da una gran enseñanza al respecto. Hebreos 6:10, tú te has de acordar cuando dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Noten que es un privilegio. Y el 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. En otras palabras, hasta que Cristo venga. Hebreos 6, 10 y 11. Hasta que Cristo venga y que muestres esa solicitud y tengas la certeza de que un día, por supuesto, vas a dar buenas cuentas. Vale la pena mencionar aquí que la palabra solicitud es un término que transmite la idea de anhelo o de prisa. La palabra solicitud, ¿se dan cuenta? Es muy importante esa palabra. Lo que Él quiere es que cada uno individualmente demuestre la misma diligencia en su servicio de amor a las necesidades del pueblo de Dios. Teme que algunos miembros de la iglesia sean deficientes en que sean deficientes en esta esperanza. Esta deficiencia es dañina para el desarrollo espiritual del creyente. Cuando no la hay, cuando no buscamos servir a los hermanos. Mira, tan solo cuando le dices a alguien: hermano, voy a orar por ti. Ese ya es un servicio, ¿eh? Bueno, más que servicio, es tu obligación. Voy a orar por ti. Si algo se te ofrece, llámame, por favor. Aquí están mis datos, Hazlo y vas a ver qué maravilla. 8, nos hace un llamado a la esperanza. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. En realidad, aquí el apóstol Pablo ora para que los creyentes sean alumbrados acerca de la grandeza del plan de Dios en su entendimiento. En otras palabras, que entiendan que un día serán hechos conforme a la imagen de su Hijo. Un día así estaremos. Tendremos un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo ahora, a como está ahora, en estos momentos. Desde siempre. Ahí está nuestro objetivo. Esa es la esperanza, por supuesto, que debemos entender que un día entraremos en plenitud en el reino venidero. Por supuesto, que tengamos puesta nuestra esperanza en que recibirán las riquezas de gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, los galardones. Esto es lo que quiere decir. Cuando seamos galardonados, cuando Cristo nos llame a su presencia. El hecho es de que somos hijos gloriosos de Dios y coherederos con Jesucristo. Coherederos. Eso me cuesta trabajo entenderlo. Realmente es algo fuera de
de mi entendimiento. Somos coherederos. ¿Qué va a heredar Jesucristo? ¿O qué heredó? ¿O qué va a heredar todavía más Jesucristo para que seamos coherederos con Él? Todo este reino y todo este mundo, cuando estemos reinando con Él, todo también será parte nuestro. Esa es la realidad, esa es nuestra esperanza. Un llamado que forma parte de la elección, la predestinación, la adopción, la redención, el perdón, la sabiduría y la herencia de los santos. Noten entonces, en noveno lugar, ya voy a terminar. Ay, quién sabe. Nos hace un llamado a padecer por causa de Cristo. ¿Qué tal? Ahí sí, bueno, ya dije acerca del sufrimiento, ¿no? Padecer por causa del nombre de Cristo, si bien parece que todo fuera sin ningún tipo de complicación, al contrario, venimos a Cristo y decimos, ya voy a ser realizado. Y, sí, espiritualmente eres realizado, por supuesto. Pero cuando empiezan las dificultades y empiezan las pruebas, ¿qué debemos hacer? Porque si todo pareciera que que estamos tomando una buena ruta, ahora comienzan a salir las dificultades. El llamado que Dios nos hace y nos ha hecho siempre es a padecer por causa del nombre de Cristo. Es lo que dice Primera de Pedro 2:21, y nota que allí, por supuesto que Pedro estaba viviendo ese terrible dificultad de persecución cuando estaba Nerón persiguiendo a los cristianos y llevándolos al circo cristiano, fíjate nomás. Pues a lo mejor va a haber uno así parecido. No, al circo romano, es lo que quise decir, y eran sacrificados por los leones, los animales que había ahí, y eran puestos en el castillo ahí en la casa de Nerón como antorchas humanas. Un llamado a padecer por Cristo. Y dice aquí en el 2:21, pues para esto fuisteis llamados. Fíjate nada más. Fíjate nada más, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo reconozco que esta, podríamos decir, es la prueba de fuego del creyente, donde se determina cuál es la fe que profesa y cuál es su relación con Jesucristo. Mientras las cosas están bien, parece que no hay ningún problema, pero estamos confiando en todo lo perfecto, que no tenemos problema, que el cristiano debe de ser una persona que nada le falte. Pues no, fíjate que no. Pero cuando descubrimos que fuimos llamados a padecer también con Cristo, es cuando todo se determina y cuando todo queda más claro, es cuando se definen los que verdaderamente lo entienden, lo entendemos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, pero nuestro sufrimiento es parte de ser juntamente con Cristo, es parte de nuestra coherencia, por decir así. Sufrimos con Él, padecemos con Él, pero también vamos a ser glorificados juntamente con Él, como Él ya está glorificado. Así que no te adaptes a este mundo, por favor. Es un mundo que está próximo a extinguirse. Te lo digo de verdad. Por eso es que si quieres vivir tu cristianismo esperando todavía lo que el mundo te va a dar, es imposible. Por lo tanto, mientras que padecer por causa de su nombre es lo más conveniente. Lo que Pedro dice ahí en 1 Pedro 2:21 que leímos hace un momento,
es que la persona que ha sido llamada a la salvación también ha sido llamada a soportar un trato injusto. El creyente que acepta gozoso las pruebas va a resultar un fortalecimiento tremendo en la vida, en su vida cristiana. Número 10, nos hace un llamado para el ministerio, y esto es el más... Ahora sí que aguantarse, ¿no? Un llamado al ministerio. No todos los elementos que hemos visto acerca del llamamiento, este es el más desafiante, el llamado al ministerio. Primero quiero que comencemos observando el llamado de los apóstoles. Rápidamente les voy a leer, si quieren solamente apunten la cita, Mateo 4 del 18 al 22. Fíjate lo que dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vi a otros hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando las redes al instante, le siguieron. Cuando hay un llamado, deja uno todo. Este es un llamado que nos parece algo poco común, a veces inusual en todos los sentidos. Ellos eran sin letras y del vulgo. Solamente eran pescadores la mayoría. Es algo que no nos hace ver que Dios puede hacer con cualquiera de nosotros. No importa si tienes preparación o no tienes preparación. Cuando Él te llama al ministerio, entras al ministerio. Ellos fueron usados por Dios, no solo para llevar el evangelio de donde Jesús ordenó, sino para que plasmara la bendita palabra de Dios en aquellos que estaban escuchando su predicación. En segundo lugar es el llamado. Por ejemplo, vamos a observar un poquito el llamado de Pablo. Tú te acuerdas, ustedes conocen Hechos 9, que ahí fue su llamado, donde vive su experiencia, pero él comenta en 1 Corintios 15, 9, pero yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Cristo. Noten que después Pablo describe de una manera detallada para comprender en detalle su experiencia. Pero dice en Gálatas 1, 15 y 16, rápidamente, perdón, que vaya un poquito deprisa. Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, lo que sobresale aquí, que me apartó desde antes, o sea, me llamó por su gracia, me apartó desde el vientre de mi madre. Fíjate nada más, toda esa parte es importantísima. En el verbo apartó significa más o menos que me reservó, me conservó, dijo, este lo aparto para mí. Y me llamó por su gracia, dice. Se refiere no solo al llamamiento eficaz para la salvación, sino a través de la santificación progresiva que hablamos ayer. ¿Para qué? Para que fuera preparado espiritualmente para ese llamado. Hay un llamamiento especial para nosotros donde tenemos que forjar, el Señor nos forja de una manera a veces fuerte y según como cada uno lo necesite, ¿no? Como cuando tienes hijos, unos son de un carácter, otros de otro, pues unos necesitan más varazos, otros necesitan menos, pero les das, ¿no? ¿O no les das?
Porque hay niños que no los castigan. No, ¿cómo le voy a dar a mi hijo? ¿Cómo? Cuando es el que más necesita, ¿no? Bueno, no estoy hablando de eso, pero ves que cuando te aparta para un ministerio determinado, Él trata contigo de una manera especial. Es lo mismo que sucedió con Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, dice Dios, le dice Dios a Jeremías. Y antes que nacieses te santifiqué. ¿Se acuerdan? Te di por profeta a las naciones. ¡Wow! Noten ese llamamiento de Pablo. Finalmente dice para revelar a su Hijo en mí. Tú debes revelar a Cristo en tu forma de vida. Y por último, el llamado hacia todos nosotros al ministerio. Por supuesto, todo hijo de Dios es dotado con el poder del Espíritu, pero no todos son llamados al ministerio. No todos. Él es muy selectivo. Y muchos que están en el ministerio, mira, no sirven para estar ahí. Pero la vocación ministerial que mueve a un hombre a servir en el pastorado, del rebaño de Dios, que se incorpora a la enseñanza y al gobierno de la iglesia, requiere un llamamiento especial de Dios a ciertos hombres. Dios siempre escoge y llama a sus siervos en un momento determinado. ¿Para qué? Para que sigan construyendo la iglesia que Él ha dejado en este mundo. Por eso dice en Efesios 4:11, Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y Jeremías, contrarrestando esa parte, también dice en 23:32, cuando yo no lo envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo. O sea, también hay gente que se mete al ministerio para decir una sarta de tonterías, no edificar a la iglesia como debe ser, y resulta ser un falso maestro o un falso profeta, un falso pastor. De las que está formando un cierto número de falsos hermanos también, por su enseñanza. Por eso dice Oseas, y será el pueblo como el sacerdote. Fíjate nada más. Hermanos, el estándar de Dios para el ministerio es alto. Si lo es para un cristiano normal, ¿qué será para un ministro, para un predicador, para un pastor? No estoy yo dándome ínfolas de ninguna especie, de ninguna manera. Al contrario, todos los días es mi gran temor acerca de tener este cargo. Pastorear una iglesia no lo puedo hacer en mis fuerzas. Si no es por Cristo, yo no puedo hacer nada. La iglesia es muy, muy demandante. Y ustedes deben saberlo. Así que si hay aquí alguien que tenga un llamado especial en todas estas áreas que hemos visto, bueno, pues también Dios tratará contigo en su momento y en su tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te honramos. Mira, Señor, el estándar tuyo para el ministerio es alto. El ministerio y las responsabilidades ministeriales, hay gran demanda en ellos, mucha responsabilidad. El ministerio es exigente. Te pido, Santo Dios, que todos los que estamos al frente, incluyendo los diáconos y los servidores, estemos conscientes cómo es tu llamado.
pongo en tus benditas manos esta iglesia que tú has formado, que tú has llamado por tu gracia y has ganado con tu sangre. Bendícelos a todos ellos. Te pido todo esto en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén. Pues, nadie dice nada, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.